estuvo de sabático en Francia y seguramente obtuvo resultados muy bonitos que supongo que es el que nos vas a platicar. Ahí está, como se nos dijo. Bien. Gracias Mónica, gracias a todos por venir. Y sí, entonces quiero hablarles de ecuaciones diferenciales complejas y el tipo de ideas que van a motivar algunos de los resultados de los que voy a hablar son ideas que no son exclusivas de las ecuaciones diferenciales. Uno, cuando tiene una ecuación, tiene soluciones determinadas por la ecuación, y no solo eso, sino que también a veces las soluciones o propiedades de las soluciones determinan propiedades de las ecuaciones. Es ese tipo de cosas de las que quiero hablar, con ecuaciones diferenciales ordinarias en el dominio complejo. Es decir, voy a considerar, bueno, pues uno tiene las funciones holomorfas, ¿no? Uno tiene abiertos de plano complejo, uno tiene estas funciones llamadas holomorfas, que son las funciones que son diferenciables en el sentido de variable compleja. Entonces uno puede derivarlas y puede ser que la derivada de la ecuación satisfaga una relación de que la derivada sea alguna función dada de antemano de la función y de la variable independiente, se llama t o tiempo, puede ser cualquier cosa. Y este tipo de cosas son las ecuaciones diferenciales en el sentido complejo, y es lo que vamos a investigar. Entonces otra vez me va a interesar t, es una variable compleja que vive en un abierto del plano complejo, y esta será una función compleja de dos variables complejas. Este es el contexto en el que vamos a ver. Ahora, cuando uno tiene una función y un punto, una función orfomorfa definida en un dominio, y tiene un punto en el dominio, si uno quiere conocer o describir o entender cómo es la función, a veces uno toma en el punto, si el punto es por ejemplo el 0, uno puede representar a la función por medio de una serie de potencias. Y esta serie de potencias representa a la función en alguna vecindad del punto, pero y esa vecindad no es, pues depende de la serie. En general uno lo que tiene es un disco de cierto radio, el llamado radio de convergencia, tal que la función y la serie coinciden en este disco. El radio de convergencia puede ser infinito, y eso quiere decir que la función está definida en todo el plano completo. Entonces eso puede pasar. Algunas funciones están definidas dentro del plano complejo. Estas funciones se llaman enteras, están definidas en todo el plano complejo. Y pues hay funciones que no son enteras, son aquellas, por ejemplo, dadas por series que tienen un radio de convergencia finito. Y lo que pasa en ese caso es que en algún punto de la frontera del disco no se puede extender la función de manera holomorfa. Hay una imposibilidad. Puede ser que tengamos, pues, por ejemplo, una singularidad esencial o un polo o algún otro. Entonces es más o menos el tipo de las primeras cosas que uno sabe de las funciones de variable compleja. Y en un primer tiempo quiero hablar de algunos teoremas, algunos antiguos, que tienen que ver con las restricciones que impone el hecho de que una ecuación diferencial holomorfa tenga soluciones enteras. Nos dan la ecuación, pues ya viene con sus soluciones, pero muy rara vez esas soluciones van a ser enteras. Entonces en una primera parte me gustaría hablar generalmente de estas ecuaciones con soluciones enteras. Y el primer teorema del que voy a hablar es un teorema que tiene más de 100 años, el teorema de Malmquist, y dejen de enunciarlo sin más. Entonces,
pues me van a interesar estas ecuaciones. Es una ecuación donde y es la variable independiente, x la variable dependiente, y es como las funciones de las que hablé aquí. Aquí P y Q van a ser polinomios con coeficientes complejos. Me van a interesar este tipo de ecuaciones. Entonces son ecuaciones de primer orden, aparece una derivada, y son ecuaciones que son no autónomas, en el sentido que x aparece del lado derecho. Entonces son ecuaciones de primer orden no autónomas, cero ya me dijo que sí, son de esas. Y entonces, de esas hay muchísimas, escojan sus polinomios favoritos P y Q, ahí está la ecuación. Y aquí la hipótesis fuerte es que existe una solución de este tipo, una función holomorfa definida en todo el plano complejo, una función entera para resolver la ecuación. Y lo que dice el teorema de Malmquist es que eso casi nunca pasa. Esta hipótesis de que existe una solución entera es muy restrictiva, y lo que dice es, hay dos posibilidades, o bien hay una relación algebraica entre tu solución y tu variable independiente. Por ejemplo, la solución está dada por una función racional, eso puede pasar, y si no pasa esto, es porque en realidad tu ecuación diferencial es una ecuación muy especial que se llama una ecuación de Riccati y que tiene esta forma. De todas las posibilidades de cocientes de funciones polinomiales, la función va a ser muy especial, va a ser como función de la variable dependiente, va a ser un polinomio de grado 2. Entonces, A y B y C serán ahora las funciones racionales de una variable, y déjenme decirles cómo es la geometría detrás de estas ecuaciones de Riccati. Entonces, en una ecuación en general va a haber singularidades donde Q se anula, y lo que dice aquí la ecuación de Riccati para empezar es que es en ciertos valores de X donde las expresiones A, B y C tienen polos, que vamos a encontrar singularidades. Entonces hay aquí algunos polos, voy a pintar las gráficas de las soluciones, hay aquí los polos, fuera de esos polos pues tengo que, si me tomo un X fuera de ese lugar, pues tendré aquí este dibujo que se hace comúnmente, como aquí la copia de C, y lo que hace que la ecuación sea o lo que está detrás de la ecuación de Riccati, que es equivalente a ser una ecuación de Riccati, es que si yo aumento y pongo un punto al infinito en la variable independiente, aquí tengo X y acá tengo Y, entonces sigue siendo transversal inclusive al infinito. Entonces, si compactifico, pongo el punto al infinito, tengo algo transversal, de modo que si avanzo de un tiempo a otro suficientemente pequeño, un x0 o un x1, como todas las condiciones iniciales a tiempo t0, y lo llevo a tiempo t1, esto va a estar dado por una transformación global de este C unión infinito en este C unión infinito, y estas transformaciones globales son de la forma transformaciones de núcleos. Entonces, uno puede, hay un diccionario entre las transformaciones de Möbius, cierto grupo, y este tipo de ecuaciones, que son las ecuaciones de Riccati. Son muy limitadas y uno las entiende bien, y son una clase muy pequeña, muy pequeña de las ecuaciones diferenciales. Entonces, el puro hecho de tener una solución entera es mucho, es demasiado, y pone restricciones muy fuertes para tener la solución. Entonces, hay muchas pruebas de este tema, hay pruebas geométricas, hay pruebas usando teoría de nevalina, hay la escuela sueca y finlandesa de análisis complejo, funciones enteras, teoría de nevalina generalizó en muchas direcciones este teorema. Hay pruebas geométricas de Sebastiani, Anna, hay muchísimas. Bien, entonces esta es una ecuación en una variable,
no autónoma de primer orden. Entonces vamos a complicarlo un poquito más. Vamos a pasar a una función de dos variables autónoma. Entonces, y me voy a saltar 100 años y voy a llegar hasta el 2004 y a llegar a un teorema de Marco-Brunella que tiene que ver con la clasificación de campos de vectores polinomiales completos en C2. Entonces déjenme decir que es una parte importante del teorema de Brunella, que utiliza fuertemente un teorema de Macmillan. Y entonces, ahorita regreso al teorema de Brunella, pero un punto clave del teorema de Brunella es este de aquí. Entonces imagínense que tienen una ecuación diferencial, ahora de este tipo, otra vez P y Q son polinomios. Ahora la variable independiente en tiempo no aparece de manera explícita, es una ecuación diferencial autónoma, y supónganse, y voy a considerar esta ecuación diferencial, x y y, derivadas, son funciones polinomiales de x y y. Y supongan, otra vez, la hipótesis es la misma, que tenemos una solución entera, que x y y son funciones definidas en todo el plano complejo, funciones enteras, y que satisfacen la ecuación diferencial. Una vez más, esta condición va a ser muy fuerte, va a ser tan fuerte que va a permitir la clasificación de todos los P y Q que admiten soluciones de este tipo, pero antes de esta clasificación hay un punto clave, que es que va a existir una función polinomial de C2 a C, que cuando la consideramos evaluada en una solución, va a satisfacer una ecuación diferencial de manera autónoma. Entonces, les recuerdo que una manera como uno resuelve a veces este tipo de ecuaciones es por separación de variables. Uno encuentra alguna expresión de las variables, o dos expresiones de las variables x y y, y cada una satisface por su cuenta una ecuación diferencial. Entonces, estas que parecen dos ecuaciones diferenciales acopladas, puede ser, a veces son, en realidad, dos ecuaciones independientes que nada más estamos encima, teorema de separación de variables. Lo que dice este teorema es que con esta hipótesis, quizás no se separan las variables, pero hay una variable que es independiente. Esta variable phi, que ahorita me dibujo, va a ser se va a integrar de manera independiente. No estamos realmente, de alguna manera, en una ecuación diferencial autónoma de segundo orden, es más bien una no autónoma de primer orden. Déjenme hacer un dibujo. Entonces acá tenemos C2 y hay una cierta función phi que va a C y tiene sus superficies, curvas de nivel, y pues aquí vamos a dar al plano complejo. Esta va a ser en general transversal a las soluciones, esta curva que estoy pintando, las superficies de nivel, y de manera así, las soluciones, y cuando yo tomo la función, que es constante en estas curvas blancas que pinté, van a mandar todas las soluciones a la misma solución. Hay una parte de la solución que es común a todas las soluciones. Y, dicho de otra manera, estas superficies de nivel, cuando yo tomo las condiciones iniciales aquí y tomo cierto tiempo fijo, van a ir a este. De alguna manera es lo mismo que pinté para la ecuación de Riccati, solo que quizás no es una fibración vertical, no es la función que nada más proyecta a la variable independiente, puede ser más complicada, pero esencialmente es lo mismo. Esencialmente podemos pensar que esta phi, cuando toma valores, es una variable independiente. Entonces no es realmente una ecuación. Y este Brunella es para toda condición inicial, ¿no? Es un poquito diferente de las hipótesis del teorema de Manfis. Es para toda condición inicial. Existe esta función, esta variable que se integra de manera independiente.
Y un poco después de esto, Álvaro Bustinduy y Luis Giraldo extendieron este resultado de Brunella a la hipótesis de que solamente existe una solución entera, ¿no? Entonces es muy parecido al enunciado anterior, salvo que en el enunciado anterior pedíamos que para toda condición inicial tuviera yo una solución entera. De hecho es suficiente pedir que existe una solución entera. Entonces, si este sistema de ecuaciones tiene una solución entera y además trascendente, que esto es una hipótesis, que es decir que no hay una relación algebraica entre las funciones de x y y, que es parecida a la hipótesis que aparecía en el enunciado de Malmquist. Entonces, de hecho, toda solución es entera. De hecho, si tenemos una solución entera, estamos en las hipótesis del teorema de Markov. Entonces, existe esta fibración y al final se llega a la razón. Entonces, si este sistema de ecuaciones, si tenemos polinomios P y Q, y este sistema de ecuaciones tiene una solución entera, no algebraica, podemos decir todo, podemos dar una lista, una clasificación completa de quiénes son esos polinomios P. Entonces ese es el teorema de la extensión de Bustinduy y Giraldo del teorema de Brunella. Y con esto quiero acabar esta parte de campos o ecuaciones con soluciones enteras. Y déjenme regresar un poquito a la discusión de qué pasaba con las funciones de variable compleja. Dije, a veces tengo una función, a veces encuentra singularidades, a veces su radio de convergencia no es infinito y tiene algunas singularidades en la orilla de su disco de convergencia. Y entonces, pues, ¿qué pasa con este disco? Entonces, déjenme regresar acá. Entonces, pues tenemos una función holomorfa definida en algún dominio y puede ser que podamos definir la función más allá de este dominio. Y eso, en general, hay que hacer una serie de elecciones y en general lo que hacemos es, estamos en el plano complejo, podemos tomar, si estamos usando en un punto que está en el dominio de definición de nuestra función, tomamos un camino y podemos intentar extender la función a lo largo de este camino. Podemos preguntarnos si existe una función definida en una vecindad de este punto que coincida con la función previa en la intersección de los dominios. Pues podemos extender el dominio de definición. Podemos preguntarnos si en este punto podemos encontrar un abierto, estemos definiendo una función holomorfa que coincida con la anterior, y entonces podemos extender. Y puede ser que podamos hacer esto hasta casi todo el intervalo, pero que no podamos hacerlo hasta el final del intervalo. En ese caso, pues decimos que este punto es una singularidad. De la extensión analítica de esta función, y pues puede depender muchísimo del camino por el que vayamos. Y lo que tenemos a la hora que queremos extender una función, como esto depende mucho del camino y como podemos encontrar singularidades, lo que va a pasar es que vamos a construir a partir del germen de función, a partir del pedacito de función definida aquí, la función maximal, que si queremos extenderlo a todo su dominio de definición, no lo vamos a poder hacer dentro del plano complejo, nos vamos a tener que salir y vamos a tener que armar pues, una superficie de Riemann, algo, por ejemplo, algo parecido a lo que uno hace cuando quiere definir la función logaritmo. La función logaritmo uno la puede definir bien, sin ambigüedad, cerca del punto 1, si uno pide la inversa de la exponencial, la que manda 1 a 0, hay aquí un punto 0, que es el punto
donde habrá una singularidad. Entonces, si me voy aquí, sigo este camino, llegaré a la singularidad que está en el 0. Es una singularidad muy complicada. Y si estoy fuera de, si doy un camino que no llega a 0, entonces puedo definir una rama de la función logaritmo a lo largo de esta curva, pero puede ser que no defina, bueno, en el caso del logaritmo, si me voy por este lado, si me voy por este lado no voy a definir la misma función. Entonces la función logaritmo es una función, no es una función, es algo, no es una función de un abierto del plano complejo en los complejos, es una función cuando paso a una cierta superficie de recta. Como función es multivaluada, si lo pienso en un pedazo, su extensión maximal, si intento extenderlo lo máximo posible, esto va a vivir en algo que vive sobre el plano complejo y no dentro del plano complejo. Pero podemos decir que el logaritmo, o si quieren, la función logaritmo definida en una vecindad del 1, esta es una función, pero su extensión maximal es multivaluada. Yo le extiendo lo suficiente, voy a encontrar una multivaluación. Bien. Las funciones enteras no tienen multivaluación. Ese es un ejemplo donde puedo definir todo, puedo definirlo sin ambigüedad a todo el plano complejo. Y me van a interesar unas funciones que generalizan este hecho. Puede ser que tenga yo una función, puede ser que yo tenga yo un abierto del plano complejo y puede ser que yo tenga una función definida en este abierto y que ya no tenga extensión, que ya no tenga una extensión más allá de este dominio omega. Puede ser que este sea su dominio maximal de definición. Esa sería una solución, que sería, podemos decir que es una función maximal. Podemos decir que es una función univaluada. ¿No? Es una verdadera función, solo toma un valor en cada punto. Y podemos añadir, o a veces no, decir que ya es maximal, ¿no? Que no podemos extenderla ya en ningún lugar. Entonces, esta clase de funciones, las funciones que están definidas en dominios del plano complejo y que no se pueden extender más allá, están bien definidas en dominios del plano complejo y no se pueden definir más allá, pues van a ser funciones univaluadas, generalizan las funciones. Entonces me va a interesar saber qué restricción imponen este tipo de soluciones en una ecuación diferencial. Un ejemplo sería, por ejemplo, e a la 1 entre z cuadrada, la función. Esta función está naturalmente definida en los complejos menos el 0, está bien definida ahí y no hay manera de extenderla al 0. Y en este caso el dominio asociado a esta función sería el complemento del 0, no hay manera de extenderlo al 0, hay una singularidad muy fea. Déjenme dar otra familia de ejemplos. Si tenemos, hay un teorema que es el teorema de Ostrowski-Hadamard, que dice que si tenemos, después voy a dar una versión un poquito posterior de Fabry, si tenemos una serie de potencias con radio de convergencia 1, y los exponentes crecen lo suficientemente rápido, entonces todo punto del disco de radio 1 es una singularidad para la extensión analítica. Entonces, si tenemos este tipo de series, aquí el dominio omega, pues va a ser este disco, y no hay manera, también definida la función en este disco, y no hay manera de extenderla más allá de este punto. No hay modo. Entonces, este es otro ejemplo de las funciones que son univaluadas en su dominio maximal de la función. Entonces, quiero hablar de esto, por un lado, y también quiero considerar ecuaciones diferenciales algebraicas más generales. Entonces, estos ejemplos que estamos viendo aquí son ejemplos hasta ahora de la forma x' es igual a p
P entre Q de XY, Y', tenemos R entre S de XY, y estos los puedo pensar como campos de vectores, no en C2, sino en su compactificación, el plano proyectivo complejo. Entonces puedo meter los complejos, y cuando hago esto tengo un campo de vectores aquí que va a ser un campo de vectores meromorfo. ¿Cómo? C2. Y más generalmente puedo pensar en variedades algebraicas sobre los complejos, superficies algebraicas de dimensión 2, o en variedades complejas más generales, por ejemplo, variedades, una clase de variedades que se llama las variedades Keller. No son importantes, pero que generalizan a las variedades algebraicas, que a su vez generalizan al plano proyectivo complejo. Entonces, déjenme enunciar un teorema con Giulio Revelo, de hace algunos años, y pasar de este teorema de Gauss y Giraldo a las ecuaciones con soluciones sin multievaluación, en el sentido que definí aquí. Y déjenme empezar por este teorema. Entonces, primero, ¿cuál es la ecuación diferencial que voy a considerar? Vamos a considerar S, una superficie compleja compacta, que tiene esta propiedad, Keller, pueden pensar algebraica, y X, la ecuación diferencial está dada por un campo de vectores meromorfo, que tendrá polos, en esa superficie. Entonces, esa es la ecuación diferencial que me interesa considerar. Y voy a suponer algo, voy a hacer una hipótesis en este tema acerca de todas las soluciones. Voy a suponer que para toda solución hay un dominio, un abierto del plano complejo, donde puedo definir la solución, y que en ese dominio la solución está bien definida y no puede extenderse más allá. Sería como una noción de ecuación diferencial con soluciones sin multievaluación. No hay multievaluación de los casos. Están definidas, cada solución tiene su abierto, ese abierto está en el plano, entonces está definida, tal vez no está definida para todo tiempo, pero donde está definida, está bien definida. ¿Sí? No hay multievaluación. Entonces, si eso pasa, pueden pasar varias cosas. Una opción es que mi función, mi campo tenga una integral primera, de hecho que todas las soluciones sean algebraicas, que en realidad no tenga yo. Esta sería la primera hipótesis. Puede ser que en realidad, entonces, ahí está la primera, X holomorfo, déjenme ponerla por acá, ahorita hablo de ella. La segunda es que mi superficie donde yo tengo definida mis soluciones, en realidad no es tan complicada, en realidad son cosas de dimensión 1, son una familia de curvas, y en realidad es como una colección a un parámetro de ecuaciones diferenciales en dimensión 1. Esa sería la segunda. La tercera es parecida a la que ya había dicho, es que preservo una figuración. Voy a tener una función, pues ya no en C2, sino en mi superficie compleja, que va a dar valores pues en alguna curva compleja, algo de complejo de dimensión 1, será en general transversal a la solución. Entonces en la tercera solución es, otra vez, esencialmente hay una función, hay una variable que se integra de manera independiente. Entonces esta sería la tercera posibilidad. La segunda es que tenga yo de hecho no realmente algo de dimensión 2, sino una colección de cosas de dimensión 1. Y la primera es que el campo sea holomorfo, que el campo no tenga polos. Y eso pasa en algunas superficies tienen campos de vectores sin polos, y lo mismo que pasa en el caso real, que cuando tengo un campo de vectores en una variedad compacta, automáticamente sus soluciones están definidas para todo tiempo. Cuando el campo es holomorfo en la superficie compacta, las soluciones estarán definidas en todo tiempo, y aquí estarán esencialmente definidas en el dominio de definición. Será, en este caso, no hay polos, será todos los complejos. Este es un esquema más o menos de lo que dice el teorema.
Y para el teorema, el teorema es cierto, como lo enuncié, pero hay que considerar tal vez cambios de variables algebraicos, cambios de variables algebraicos e invertibles, y esos cambios de variables están metidos en esta hipótesis salvo transformaciones bimeromorfas, que es eso simplemente, cambios de variables algebraicos que podemos invertir. Entonces, otra vez, este teorema es como el teorema de Marco-Brunella, algo que es todas las soluciones, algo que tiene que ver con todas las soluciones, y lo que logré recientemente es pasar de todas las soluciones a solo una solución. Entonces, este es el teorema. Las hipótesis son las mismas que en el teorema previo. Entonces tenemos, la ecuación diferencial va a ser una superficie compacta, una superficie compleja compacta S, que tiene esta hipótesis Keller. Pueden pensar una superficie algebraica o inclusive acá, en este contexto de plano tiene sentido, tiene contenido. Y tomo un campo de vectores, de polos quizás, en esta superficie. Y supongo que hay una solución, tiene un dominio de definición omega y es maximal, ¿no? Es esto que decía en el pizarrón allá. ¿No? Univaluada maximal. Bueno, tengo una solución univaluada maximal y que es trascendente en el mismo sentido que las otras hipótesis que habíamos visto. Quiere decir que yo tomo la imagen de la curva, la imagen del dominio omega dentro de mi superficie compleja, que no caigo dentro de una curva algebraica, que desde el punto de vista algebraico llena más o menos mi solución. Entonces, en ese caso, seguimos teniendo, o bien preservamos una fibración, seguimos en este caso, hay una variable que se integra de manera independiente, el flujo, el avanzar en tiempo integrado me lleva fibra en fibra, me lleva alguna de las superficies de nivel en otra, eso puede pasar, y si no, la otra opción es que el campo sea holomorfo, como en el caso aquí, que en el caso no haya polos, que salvo algunos cambios de variables algebraicos, las soluciones estén definidas para todo el tiempo. Y otra vez solo necesitamos una solución. Entonces me parece que es una buena generalización del teorema de Malmquist a partir de, en una ecuación, en una clase que podemos llamar, que legítimamente puede llamarse una ecuación algebraica de segundo orden, autónoma, el que exista una solución maximal, el que exista una solución sin multivaluación y pone restricciones muy fuertes sobre la clase de ecuación. Déjenme mencionar, este es el teorema, y déjenme mencionar algunos corolarios. A ver, el teorema es triste, no es un teorema... Es un teorema que dice que la realidad es más aburrida de lo que esperábamos. Un teorema en ese sentido es triste. No, nos gustaría que fuera más interesante, pero no es. Entonces, no hay... Hay algo... Para no generar multivaluación, tenemos que estar en una situación muy concreta, y esa situación muy concreta es muy aburrida. Entonces es más o menos la... Pues ni modo, así es. Entonces, un corolario, entonces lo importante aquí es nada más una, y un corolario es, bueno, dime algo acerca de este dominio. ¿Cómo es este dominio? ¿Qué puede haber? Entonces, un corolario de esta descripción es qué tipo de dominios pueden aparecer. Entonces, por ejemplo, si tenemos un campo holomorfo en la superficie, las mismas hipótesis de antes, y si tenemos el dominio, y en este dominio está definida una de estas soluciones, entonces su complemento es discreto. Entonces, el dominio, o sea, esto no puede pasar, por ejemplo. No puede haber, si tenemos si nuestra función tiene una singularidad esencial, esa singularidad esencial es aislada, ¿no?
tenemos fronteras esenciales, ¿no? Tenemos, pues el conjunto es discreto y en el complemento vamos a tener singularidades esenciales donde podemos describir bastante bien qué pasa con la solución. Entonces, uno de los corolarios. Otro es una manera y un umbral para el número de soluciones univaluadas que puede haber. Entonces, la cosa es que con las mismas hipótesis, si tenemos 5 soluciones univaluadas, entonces todas las soluciones son univaluadas. Eso es algo que se sigue de la descripción, y a Rolly no le salen las cuentas. Y el caso es que si hay isometrías del toro con 4 puntos fijos, pero no hay, que preservan orientación, pero no hay isometrías del toro con 5 puntos fijos. Si una isometría del toro preserva la orientación y tiene 5 puntos fijos, es idéntica. Y el 5 es ese 5. Entonces, y se sigue de la descripción. De hecho, en este teorema que está aquí, uno puede decir más cosas acerca de la filación, cómo es la base, cómo son las fibras, y puede tener una descripción más completa que permite llegar a los corolarios que acabo de decir. Bien. Entonces, eso es más o menos lo que pasa en dimensión 2. Entonces creo que este teorema cubre bastante bien lo que pasa en dimensión 2, y entonces lo que sigue pues, es qué pasa en dimensiones más altas. Entonces, sí, Pablo. No, es el toro, la curva elíptica. No hay... Tenemos superficie, es una superficie, entonces la base y las fibras son curvas complejas, son curvas racionales o elípticas, tanto en la base como en la fibra. Pueden ser fibraciones elípticas, fibraciones racionales, las ecuaciones de Riccati, pero la base también puede ser ecuaciones, bueno, si los quieres ver en términos de ecuaciones clásicas, son ecuaciones de Lamé o de Clairaut. Pueden transformar en ecuaciones de ese tipo. Entonces no aparecen superficies K3. Lo más interesante que aparece son, en el caso de allá, aparecen algunas superficies abelianas. En el caso fibrado, pues lo que aparece es fibración. Bien. Entonces, pues la dimensión 3, pues aquí está más difícil, pero aquí podría haber un teorema menos triste que el anterior. Entonces déjenme exhibir cómo este fenómeno de la frontera esencial, de que hay una curva más allá de la cual no podemos pasar, sí existe para ecuaciones de tercer orden. Entonces déjenme considerar ese sistema de funciones de Ramanujan. Pues Ramanujan consideró ciertas funciones, P, Q y R, de origen aritmético, que están definidas en el semiplano superior, o el semiplano hiperbólico, al que vamos a llegar, y que son formas modulares, que si consideramos que satisfacen, por lo menos las funciones Q y R, estas propiedades están definidas en el plano hiperbólico y que satisfacen eso con respecto a este grupo que se llama el grupo modular, grupo de matrices con entradas enteras y determinante 1. Resulta que estas funciones Q y R satisfacen esta propiedad, que se llama modularidad, de modo que podemos construir una función, esta Q cubo entre D cuadrada, que va a resultar ser invariante bajo la acción de este tipo. Entonces, si uno ve la geometría de este grupo, uno tiene en el plano hiperbólico una teselación de este tipo y la propiedad de esta de invariancia. Bueno, hay dos tipos de triángulos, verdes son triángulos hiperbólicos. Entonces, esencialmente la función en todos los triángulos verdes va a ser igual, la función esta que definí, u cúbico entre r cuadrado, que es la función j, y la función tiene que tomar los mismos valores, copias en todos los triangulitos, de modo que si se fijan no hay manera de prolongar la solución más allá del eje real. Es una frontera esencial. Entonces, estas funciones satisfacen una ecuación diferencial algebraica
tercer orden, con 3 variables, en dimensión 3, y tenemos una frontera esencial. Entonces ya aparecen estos fenómenos a partir de la dimensión 3. Y si uno juega esencialmente con el mismo principio que está detrás de estas ecuaciones de Ramanujan, uno puede construir ejemplos que presentan fenómenos más interesantes. Entonces, por ejemplo, este sistema depende de un valor, alfa, y el sistema en sí no es importante. Lo que es importante es que es un sistema polinomial, dimensión 3, que depende de un parámetro, y dependiendo del parámetro de alfa, este sistema puede tener, por ejemplo, una solución definida en un dominio que es menos bonito que aquel, que no tiene una frontera circular, sino que tiene como frontera una curva fractal. Puede pasar esto. Entonces, en este dominio, o más o menos en este dominio, en este que está coloreado, existen funciones holomorfas, x, y y z, que dependen de un cierto valor t, que satisfacen esta ecuación diferencial y que no pueden extenderse, que ninguna de ellas puede extenderse a ningún punto de la frontera, que las 3 no pueden extenderse a ningún punto de la frontera. Entonces, ese es el tipo de fenómeno que sí aparece en dimensión 3. Podemos tener, por ejemplo, también según el valor de alfa, podemos tener muchísimas singularidades esenciales. De hecho, podemos tener un conjunto de Cantor de singularidades esenciales. Un conjunto que se van acumulando en singularidades esenciales. Realmente hay cosas que no veíamos en dimensión, cosas que no se veían en dimensión 2. Hay otros fenómenos que aparecen, ahí puede ser en el complemento de ciertos conjuntos tipo dendritas en el plano, y todos para esta familia, pero más o menos el mismo mecanismo, es el mismo mecanismo de alguna manera que está detrás de las ecuaciones de Ramanujan. Entonces me encantaría probar que es la única manera de construir estas fronteras esenciales, no sé, tal vez en unos años, y algo que es también interesante es saber, por ejemplo, hay fenómenos interesantes que pasan, porque uno podría preguntarse cuál es el dominio, cuál es dentro del espacio de parámetros, cuáles son los alfas que dan curvas fractales, ¿no? Y resulta que esos están definidos en un conjunto tipo Mandelbrot, se llama la rebanada de Beers, en este caso. Hay mucha teoría de grupos kleinianos detrás de este ejemplo, y esto pues ya no habrá un umbral de tipo 5 soluciones, ya todas son inevaluadas. Si pensamos esto como una ecuación en C4, donde este parámetro lo consideramos como otra variable, pues resulta que habrá un conjunto abierto, que será el complemento de esta coliflor, donde tendremos soluciones con multievaluación, y un conjunto abierto, que es el interior del conjunto, donde tendremos soluciones sin multievaluación. Entonces, la historia es mucho más compleja en dimensiones altas, ¿no? Se sabe poco. En general, los ejemplos que he puesto están para ecuaciones autónomas, y se podría hacer, es importante considerar esas ecuaciones algebraicas autónomas antes de considerar ecuaciones no autónomas, ¿sí? En dimensiones superiores, como para hacer una teoría en dimensiones altas tipo Painlevé y así. No voy a insistir nada más, entonces aquí hay algunas referencias y les agradezco mucho su atención.